En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tener fuerza y salud y la sabiduría necesaria para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pedimos siempre a todos los hermanos y hermanas, no solamente de nuestro país Honduras, sino que en todo lugar donde se predica el Evangelio en este mundo, los predicadores, pastores, maestros, evangelistas, aquellas personas que han sido llamadas especialmente de parte de Dios para exponer las Escrituras, porque el Evangelio, la palabra de Dios, debe de correr y debe de exponerse en todo lugar, en los 5 continentes y en todos los países, en las islas y archipiélagos, y en todo lugar donde vivan los hombres y mujeres, sea en el Polo Norte o sea en el Polo Sur, en todo lugar, la palabra de Dios tiene que explayarse, exponerse, predicarse, aclararse, enseñarse a todas las personas. Para cumplir así, amados hermanos, el mandato que Dios nos ha dado. Porque el Señor, cuando resucitó, el primer mandamiento que dio para enfatizar la importancia de la evangelización fue este: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego el Señor habló de la manifestación del poder del Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, predicarán el Evangelio en todas partes. Estas señales de sanidades, de milagros, de prodigios, se han manifestado a la medida que se desarrolla la historia de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y en Mateo también se dice que el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones y que tenemos que hacer discípulos, enseñándoles a los nuevos creyentes que guarden los mandamientos, principios y enseñanzas que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles originales. Y en el cumplimiento de esa promesa, el Señor ha estado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará apoyándonos. Y por esa razón, amados hermanos, estamos nosotros aquí y la iglesia apoya económicamente con sus oraciones, con sus ayunos. Apoya esta predicación que se realiza en todos los países del mundo. Porque en todos los países se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Aún con toda oposición y persecución, aunque algunos cristianos son amenazados de muerte en ciertas regiones de este globo terráqueo, el Evangelio se predica porque el Señor lo ha mandado y porque el Espíritu Santo está con nosotros y porque el Señor ha quitado de nosotros todo tipo de temor y cobardía y nos ha esforzado y nos ha hecho valientes para predicar el Evangelio por todo el mundo, no obstante la oposición, la persecución y los vejámenes, cárceles y en algunos lugares torturas que sufren los predicadores, hombres y mujeres que no tienen temor a la muerte, sino que con toda valentía
cumplen la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, en todo el mundo. Estamos pues, amados hermanos y hermanas, dando fin. Estamos en el último capítulo del libro de Romanos, Romanos capítulo 16. En el capítulo 15 el apóstol Pablo ha hablado sobre cuál debe de ser la actitud de nosotros frente a los hermanos débiles. Los que somos fuertes, Pablo dice que los hermanos fuertes son aquellos hermanos y hermanas que por causa de su madurez espiritual y por la instrucción que han recibido de la palabra de Dios, esos hermanos fuertes son teológicamente bien instruidos sobre las doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, especialmente las doctrinas de la salvación. Los hermanos débiles son aquellos que quizás, por su negligencia, porque no leen, no meditan y no estudian cotidianamente las Sagradas Escrituras y no van a los templos porque son apáticos, van de vez en cuando a los templos donde suelen congregarse para rendir culto al Señor y no ponen mucha atención sobre la doctrina y la predicación que están recibiendo constantemente. Son débiles en la fe porque no tienen una comprensión cabal del Evangelio y de las doctrinas. Por lo tanto, arrastran de su pasado religioso, muchos conceptos religiosos falsos, porque las religiones, amados hermanos y hermanas que hay en el mundo, son religiones falsas. El Evangelio es por revelación que lo recibimos, por la revelación del Espíritu Santo. Es un don de gracia que Dios ha concedido a sus escogidos, a su pueblo, a su iglesia. Y se nos ha concedido el Espíritu Santo porque el apóstol Pablo ha declarado una y otra vez en sus epístolas que las cosas que nosotros predicamos, entendemos y hemos recibido, la hemos recibido por revelación del Espíritu, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo revela y se lo revela a nosotros, que somos los redimidos, los elegidos de Dios. Pero en el mundo hay cienes y cienes y cienes de religiones. Es el intento vano del ser humano de buscar la forma de acercarse a Dios, porque ellos han rechazado deliberadamente, voluntariamente, la verdad del Evangelio que se predica por todo el mundo. Y al rechazar el Evangelio, que es la verdad de Dios, y es la manera y la forma correcta de acercarnos a Dios y de adquirir la salvación por la fe en Cristo, al rechazar este Evangelio, entonces ellos se han criado, se han inventado, han elaborado, formado y establecido muchísimas religiones. Es el intento vano del ser humano de querer acercarse a Dios y justificarse delante de su Creador con sus propias fuerzas, con sus propios criterios, con sus propias obras. Pero el Evangelio es una revelación de Dios, amados hermanos. Es necesario que para ser cristiano fuerte necesitamos leer todos los días, hermanos. Todos los días de nuestra vida cristiana debemos de leer las Sagradas Escrituras. Debemos de disciplinarnos y adquirir el hábito sano y maravilloso de alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor, porque el mismo Señor dijo que nosotros, los seres humanos, no solo de pan
no solo del alimento material para alimentar el cuerpo vivimos, sino que vivimos principalmente, y que es lo más importante, de alimentarnos espiritualmente por la palabra del Señor, palabra que vive y que permanece para siempre, palabra que es viva y también es eficaz, palabra que es espíritu y es vida y alimenta a nosotros, nuestro espíritu. La parte espiritual de nosotros es alimentada diariamente por la palabra de Dios, por la oración y la comunión que tenemos con ese Dios maravilloso, del cual Cristo dice que es espíritu, que es vida, que es la luz de todos los seres humanos. Entonces, hemos estado escudriñando el libro de Romanos desde el capítulo 1 y ahora vamos a abordar el capítulo 16. Pero aquí quisiera hacer énfasis un poquito en el asunto de que Pablo aborda de los hermanos débiles y de los hermanos fuertes. Pablo dice que lo más importante en la comunión que hay en la Iglesia Universal, cada vez que nosotros nos topamos, nos reunimos o tenemos contacto con un hermano en la fe, sin importar la denominación o la iglesia local con su nombre que tenga esa iglesia, si es hermano en Cristo, es nuestro hermano en la fe de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros en el trato diario que tenemos con hermanos, sean de nuestra iglesia local o sean de otras iglesias y denominaciones, en ese trato personal que tenemos con los hermanos, debemos de entender que esos hermanos o son fuertes en la fe o son débiles en la fe. O sea, son hermanos perfectamente instruidos, maduros, capacitados, que comprenden bien la verdad de Dios y sus doctrinas, o son hermanos débiles que arrastran todavía los criterios del mundo, los criterios religiosos antiguos. Entonces nosotros debemos de tener paciencia. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 15 del libro de Romanos, que con paciencia hablemos con ellos, que los tratemos y que no nos reunamos con ellos para establecer discusiones o contiendas referentes a la fe. Ellos tal vez no tengan mucho conocimiento de las verdades bíblicas y están llenos de prejuicios porque les hace falta madurez espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Por supuesto que ellos son en parte culpables por negligencia, porque se han negado a leer, a estudiar, a meditar en las Sagradas Escrituras, porque no le han dado la importancia de vida a la revelación de Dios, que es la palabra que está aquí plasmada en estos 66 libros que nosotros llamamos aquí la Biblia. Por supuesto que son culpables porque debieran de ser ya maduros, maestros de la justicia, maestros de la palabra. Deberían de ser fuertes en la fe, pero no lo son, no lo son. Pero los que somos fuertes, los que entendemos y comprendemos muchas cosas profundas de las Sagradas Escrituras o hemos llegado a adquirir cierta madurez espiritual, debemos de recibir a los hermanos débiles en la fe, recibirlos en amor, darles la bienvenida, y no para discutir sobre opiniones humanas, no para discutir sobre asuntos de criterios religiosos, sino en el amor de Cristo. Si hablamos con estos hermanos de Cristo, entonces no hay problema.
no hay discusión alguna, no hay discrepancia con los hermanos, porque nuestra conversación, nuestra vida, el Evangelio y lo que somos nosotros se centra y tiene su origen y su ser y su importancia en la persona de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Así que el consejo que Pablo da en el capítulo 15, porque hay algunos que decían que se debería de adorar el día sábado, y otros que decían que ellos podían adorar a Dios todos los días de su vida. Los que adoraban a Dios el día sábado decían que el día sábado era un día importante, especial, superior a los demás días. Y los que habían adquirido madurez y eran fuertes en la fe decían que todos los días son iguales, que todos los días son para vivirlos, para la gloria y el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la Trinidad. Así que no se deberían de reunir para discutir estas cosas que no son importantes, no son importantes. El que adora a Dios en el día sábado y nada más que en ese día, lo hace para la gloria de Dios. Y el que adora a Dios todos los días y los templos están abiertos para recibir a los hermanos y adorar a Dios todos los días, pues para la gloria de Dios adoran a Dios todos los días. Los que comen solamente legumbres, para el Señor comen legumbres. Y los que comen carne y todo tipo de carne, para la gloria de Dios comen esa carne. Así que lo importante, cuando nos reunimos con hermanos que tienen diferentes criterios respecto a estas cosas secundarias, no deberíamos de reunirnos para estar discutiendo eso, porque Pablo dice que cada quien está plenamente convencido en su propia mente. Si está convencido que es el sábado, o si está convencido que son los 7 días y que los días son iguales, el que está convencido que puede comer toda carne y el que está convencido que solo legumbres, pues está convencido. Nosotros no lo vamos a convencer de lo contrario. Lo que tenemos que hacer es reunirnos, amar a los hermanos, darles un abrazo de bienvenida y platicar tantas cosas maravillosas que hay en la Biblia y que Dios ha hecho a favor de nosotros, de las cuales cosas debemos traer memoria en nuestras conversaciones diarias. Y siempre teniendo como punto central e importante, y lo más importante, la persona de Jesucristo, de su gracia, de su amor, de su obra redentora, expiatoria, de su muerte sustitutoria que el Señor realizó en la cruz porque Él murió por nosotros. Podemos hablar de la herencia, de lo que el Señor nos ha dado juntamente con Cristo, de las bendiciones para esta época, para este tiempo, y de las bendiciones para la época futura después de la resurrección, esa herencia eterna. Allí, hermanos, si usted es un hermano maduro, si usted es un hermano fuerte en la fe, allí debe de enfocar su conversación con los demás hermanos de otras denominaciones que tienen otros criterios. Así que, amado hermano, esto lo digo como un resumen del capítulo 15 del libro de Romanos. Bien, es el amor. El amor es prevalente. El amor es prioritario. Todas vuestras cosas, dice el apóstol Pablo, hacedlas con amor. El amor es importantísimo, es el don y la virtud más importante de todas las virtudes. Dice al apóstol Pablo que permanece la fe,
la esperanza y el amor. En estas tres cosas se resume el Evangelio, pero dice también, enfatizando, que el más importante de estas tres virtudes es el amor. Por eso es que el amor es el distintivo de la vida cristiana y que aquel que ama al prójimo ha cumplido toda la ley de Dios. Así que amémonos en nuestros tratos con los demás hermanos. No nos reunamos para criticarnos o juzgarnos, sino para dar gracias a Dios por lo maravilloso que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que en el Evangelio nosotros somos aceptados por Dios por medio de la obra de Jesucristo. Bien, amado hermano, Dios le bendiga y lo espero mañana para que hablemos un poco del capítulo 16 del libro de Romanos. Estamos a punto de terminar este libro y probablemente vamos a abordar el libro de Santiago, que es un libro eminentemente práctico y sumamente interesante para nosotros. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.